Estamos en el 2016. Estamos a las puertas del tiempo litúrgico de la Santa Cuaresma. Queridos hermanos, os saludo desde aquí, desde nuestra humilde televisión, con la intención de prepararos un poco a vivir este tiempo intenso de la Santa Cuaresma. Generalmente definimos la Cuaresma como el camino que nos conduce hacia la Pascua. Pero no es un camino que recorremos de por sí solos. El Señor viene a nosotros, se acerca a nosotros y nos invita a caminar con Él hacia la Pascua. Nos invita a que nos cojamos de su mano, Él nos lleva, nos aprieta fuertemente la mano y con Él vamos caminando, viviendo con intensidad su palabra y sus obras, hasta llegar a ese momento culminante de la resurrección, de la gran victoria de Cristo, la Pascua. Ese es el sentido de la Cuaresma. Y este año tiene una peculiaridad muy importante en virtud de la acción del Espíritu Santo. Nuestro Santo Padre, el Papa, movido por el Espíritu, proclamó el Año Santo de la Misericordia a toda la Iglesia universal. Es como si el Espíritu del Señor le estuviera diciendo a nuestro Papa Francisco: invita a todos a que me miren como el Dios misericordioso. Y esto, queridos hermanos, nos va a ayudar mucho a caminar con el Señor. Porque ese Jesús que se acerca a nosotros para darnos la mano es el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. ¿Qué va a suceder? Pues que al caminar con Él, con el misericordioso, al ir Él apretándonos la mano, poco a poco vamos adentrándonos en su propio corazón. Fijémonos que la misericordia divina no es un simple atributo ni algo añadido a Dios, no. La misericordia es parte esencial de Dios. Pertenece a la misma esencia divina. Dios es misericordioso y no hay ningún Dios fuera de la misericordia. La plenitud de la misericordia es la divinidad y ese Dios misericordioso en la persona de Cristo, su Hijo, reflejo de la infinita misericordia del Padre, nos busca. No es que nosotros tenemos la iniciativa, no, Él tiene la iniciativa. Nos llama, nos tiende la mano. Nosotros libremente se la damos o se la rechazamos, pero nosotros con la mayor fe y el mayor deseo de nuestro corazón nos cogemos a ella, dejamos que vaya apretándola. Vamos caminando en el tiempo cuaresmal y Él nos va apretando y esto nos va permitiendo conectarnos con más intensidad hacia Él. Es como si al mirar, poner nuestra mirada en la misericordia, como si nos fuéramos adentrando en el corazón mismo de Dios. Vamos adentrándonos poco a poco en el corazón mismo de Dios. ¡Qué grandioso es esto!
El tiempo este de Cuaresma es un tiempo pues de gran gracia. Gracia por este don maravilloso que el Espíritu nos ha otorgado a través del Papa, declarando el Año Santo de la Misericordia. Y grandioso porque es esa misma gracia divina la que viene a buscarnos para que le acompañemos en este caminar hacia la Pascua. Son 40 días. La cifra de 40 tiene una fuerza simbólica en la Sagrada Escritura muy grande. 40 años estuvo el pueblo de Israel deambulando por el desierto desde que saliera de Egipto hacia la libertad. 40 años para llegar a la tierra prometida. En este tiempo de Cuaresma veremos a Jesús 40 días en el desierto, buscando la intensidad de su unión con el Padre Celestial. Y en esa intensidad del desierto veremos los ataques del diablo. Y como Jesús posee la fuerza de Dios, veremos también las respuestas de Cristo al diablo. Generalmente, en Cuaresma, pues la Iglesia nos muestra unos puntos claves, unos pilares, para que nos acojamos a ellos, para que nos los impongámonos y los cumplamos. Pero a mí la verdad es que no acaba de convencerme ese punto de vista. Lo que a mí me gusta y me gustaría conseguir para mí y también para vosotros es que al cogernos de la mano de Cristo y Él apretarnos con intensidad, nosotros vamos creciendo cada vez más en su conocimiento, en la penetración de su corazón. Y como de una forma espontánea, van a ir fluyendo de ese contacto con el misericordioso todo cuanto tenemos que hacer. Así, por ejemplo, en ese apretón de manos nos está diciendo, únete a mí con mayor intensidad. La oración, ya tenemos la oración. La oración, vamos a reforzarla mucho, pero no porque estemos imponiéndonos una carga, no, es porque fluye de nuestro corazón. El Señor mismo nos está atrayendo y entonces nosotros necesitamos esa oración cada vez más intensa. Fruto de esa oración, al ir caminando con el Señor, nos vamos a ir dando cuenta de que hay una serie de lastres que no nos permiten caminar con soltura y con verdadera libertad. Y entonces, de una forma espontánea, de nuestro propio interior y fruto de esta unión con Dios, van a fluir las acciones que tenemos que hacer. Y ahí entramos en lo que llamamos el ayuno. Tenemos que hacer todo lo posible con la gracia divina, con la fuerza que nos va transmitiendo a nuestro corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para ir despegándonos de todo aquello que nos impida caminar con soltura con el Salvador, con el Rey de la Misericordia. Eso es el ayuno. Decir no a tantas cosas que nos amordazan, que nos resultan pegajosas, que nos impiden caminar con el Señor con verdadera libertad. El ayuno. Tenemos que decir no a todo aquello que fluye de nuestro corazón y que nos impide estar unidos a tope con el Señor. Al hacer esto, no estamos haciendo otra cosa más que, como Jesús en el desierto, con las tentaciones. El diablo va a tentarnos, porque cuando el diablo se fije en que estamos cada vez más unidos al Señor, pues va a darnos mucha leña y a bombardearnos por todas partes. Pero así como el Señor, con la fuerza del Espíritu del Padre, supo responderle, nosotros
también, con la fuerza de la gracia y misericordia divinas, vamos a saber responder a todo este cúmulo de tentaciones que no son más que estas inclinaciones que nos resultan pesadas, que nos apartan, que nos nublan, que nos oscurecen el horizonte, todo fuera. Y por último, como fluye todo el amor de Dios misericordioso a nuestro corazón, nos daremos cuenta de que a veces somos muy egoístas, de que nos centramos demasiado en nosotros mismos, de que no nos fijamos de verdad en nuestros hermanos, y como Jesús mismo, el Rey de la Misericordia, se fijaba en los más pobres, curaba a los enfermos, hacía caminar a los cojos, sanaba a los leprosos, libertaba a los cautivos. Eso es el amor, eso es la limosna. Al impregnarnos nosotros del amor y de la misericordia divina, fluye de nosotros la necesidad de la caridad. Y no hay otro camino. Y entonces, queridos hermanos, fijaos qué maravilla, 40 días con una intensidad tremenda. Nosotros no hemos tenido la iniciativa, Jesús ha venido como reflejo de la misericordia del Padre para cogernos de la mano. Nosotros sí, le hemos tendido la mano, Él nos la ha cogido, hemos ido caminando poco a poco en dirección hacia la Pascua, cada vez nos apretaba más la mano, cada vez fluía más su amor hacia nosotros y cada vez surgían de nosotros las reacciones necesarias para ser dignos de esta gracia divina, de este don admirable y maravilloso que el Señor nos ha dado. Fijémonos que en la liturgia del miércoles santo la invitación a la conversión es constante. Desde la primera lectura de Joel, la conversión del corazón, la conversión a Dios. Después, si nos fijamos en la segunda lectura, San Pablo nos indica que este es un año de gracia, que no echemos en saco roto la gracia divina. ¿Cómo puede suceder esto? Pues hombre, cuando los cristianos nos entramos en la cuaresma y decimos, mira, un año más, ya estamos otra vez en cuaresma. Es que esto al final es aburrido, es que siempre es lo mismo. No es siempre lo mismo. ¿Qué va a ser siempre lo mismo? Tu actitud es la que no es adecuada y sí que es la misma tal vez de todos los años, pero no es lo mismo. Ni tú ni yo somos los mismos. Ni las flores que están ya ahora emergiendo, por ejemplo, en nuestros almendros, son las mismas del año pasado. Todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Y por encima de todo, este año es el año santo de la misericordia. No es todo lo mismo. La gracia de Dios se hace presente y la liturgia realiza el gran milagro de que se cumpla ese hoy. Hoy, la palabra de Jesucristo es el hoy de ahora y se cumple ahora. Y no se puede echar en saco roto tanta gracia. Queridos hermanos, en este momento es el año de la salvación, el año de encontrarnos con la misericordia divina, el año de adentrarnos en el corazón de la divinidad, para conocer perfectamente, cada vez más intensamente, cuánto Dios nos quiere, nos ama, nos perdona y nos lo da todo. La palabra misericordia, y con esto termino, queridos hermanos, engloba todas las palabras del Señor y todas las acciones del Señor. Que no se nos olvide esto nunca, porque Él es el que nos ha buscado,
es el que nos ha cogido de la mano, es el que nos ha invitado a seguirle, y con su fuerza y con su ayuda y con el efluvio de su amor que resurge dentro de nosotros en toda su potencia, vamos a ver cumplida nuestra esperanza, llegar con Cristo hasta la victoria final, hasta la Pascua, la resurrección del Señor. Queridos hermanos, no sé si habré sabido explicarme. De todos modos, mi oración será intensa también para que os ayude a todos en este proceso que vamos a comenzar de gracia, de verdad y de vida. Que lo paséis muy bien y que el Señor esté con vosotros.